Padierna Luna. Gracias, presidente. La crisis política de Venezuela no se resolverá con la diplomacia agresiva que prefigura una intervención directa por parte del gobierno de Donald Trump. Mucho menos se resolverá con la actitud de sometimiento del gobierno mexicano que va en contra de una larga tradición de no intervención en asuntos internos y de buscar siempre construir espacios de diálogo y negociación como antes se hizo con el Grupo Contadora. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 1 de agosto sanciones económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro, al incluirlo en la lista de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero. Esta decisión se sumó a las sanciones decretadas el 26 de julio a otros 13 funcionarios. Esta decisión prohíbe a ciudadanos estadounidenses a realizar transacciones comerciales y financieras con los acusados, así como el congelamiento de cuentas bancarias. Por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro también se ha endurecido tras la realización de las elecciones de la Asamblea Legislativa. Las detenciones de los opositores Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, y de Leopoldo López, quien se encontraba en prisión domiciliaria desde el 8 de julio, tensó aún más la situación y mereció la condena de Amnistía Internacional. Son condenables las detenciones de cualquier opositor, pero esto no justifica la intervención directa. Al contrario, es un llamado para articular de manera urgente una acción diplomática multilateral latinoamericana sin el tutelaje de ninguna potencia ni la presión de Estados Unidos. La diplomacia mexicana, alienada a la de Washington, no está pensando en los intereses del pueblo venezolano. El canciller mexicano Luis Videgaray redactó 2 mensajes en su cuenta de Twitter el 1 de agosto. Dice uno: expresamos nuestra solidaridad con Leopoldo López, Antonio Ledesma y los demás presos políticos en Venezuela. El reencarcelamiento de López y Ledesma es un lamentable retroceso en la búsqueda de la paz y la reconciliación de Venezuela. Hubiéramos esperado no solo una condena, sino una convocatoria urgente al diálogo y a la mediación en medio de esta polarización diplomática. Es inadmisible que el gobierno mexicano esté más ocupado en intervenir en los asuntos internos de un país hermano que en resolver la grave crisis de derechos humanos que vivimos en México y el déficit democrático que ellos mismos han producido con su intervención en procesos electorales o el espionaje ilegal en contra de periodistas y activistas. Por ello reprobamos el actuar de la Cancillería en una total irresponsabilidad que, en lugar de ofrecerse para mediar, ha tomado una posición de hostilidad que en nada abona a restablecer la situación tan delicada de crisis institucional, episodios de violencia y una sociedad fracturada. Ante esto, el gobierno mexicano debería ser un facilitador en los procesos de mediación y de diálogo, en lugar de dinamitar la relación diplomática con el gobierno venezolano. Desde el Senado de la República debemos exigir que la Cancillería mexicana explique esta errática actitud ante la crisis política interna de Venezuela y el alineamiento acrítico a las sanciones que dicte el Estado de Estados Unidos. Y lanzamos un exhorto al presidente Enrique Peña Nieto para que deje de utilizar la política exterior y la crisis de un país hermano para fines de política interna y claramente partidistas, tratando de espantar al electorado y reeditar las campañas negras del pasado, porque sería una vergüenza que en su irresponsabilidad y el electoralismo terminen haciendo más daño a quienes dicen defender. Respetamos la soberanía de Venezuela y busquemos una herramienta para el diálogo y el acuerdo. Veamos cómo encontrar una solución política y pacífica a este conflicto que hoy aqueja a un país hermano. Y en relación a la lectura del punto de acuerdo, yo diría
que se lea muy bien el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son los principios de política exterior, que en particular en la fracción 10ª dice: corresponde al presidente de la República las facultades y obligaciones siguientes. Fracción 10ª, dirigir la política exterior. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la cooperación internacional para el desarrollo, etcétera, etcétera. Yo diría que si no están de acuerdo en este artículo de la Constitución Política que nos rige, pues cámbienla, pero no están facultados para pasar por encima de la Constitución. Debemos respetar la soberanía de otros países para que respeten la nuestra. Seamos impulsores del diálogo, ayudemos a una solución política al conflicto que enfrenta hoy Venezuela. El buen juez por su casa empieza, no sean candil de la calle y oscuridad de su casa. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. Tiene uso